con las diapositivas. ¿Ya? Un segundo, por favor, voy a compartir. ¿Ya? A ver. Ok, muy bien. En la diapositiva están viendo lo que es del libro guía, el capítulo 5, la sección 2. El 5.2 del libro de teoría es lo que necesitamos conocer para poder hacer esta parte que se llama adaptación. Entonces, el título es Adaptación o optimización utilizando una técnica que se llama Single Step. ¿Ya? Y de hecho es mejor revisar esto en términos gráficos, ¿ya? Al margen de lo que nos habla la teoría. Entonces, ¿en qué consiste esto? Vamos a ver aquí. ¿Ya? Esta técnica consiste en lo siguiente. Vamos a ver un segundo. En primer lugar, la sala de espera. Ya, vamos a ver en qué consiste entonces esta técnica. ¿Ya? La técnica que vamos a utilizar para adaptar el transistor del cual hemos mostrado su hoja técnica hace pocos minutos es una técnica que se denomina single step o step simple, como está indicado aquí en este subtítulo, step simple, ¿no? Porque utiliza esta línea que estamos viendo acá, esa línea de transmisión para adaptar, seguida de esta otra de aquí. Entonces, single step es en el sentido de que además de la línea de desplazamiento, tenemos que utilizar otra que permita adaptar. ¿Ya? Entonces, repitiendo nuevamente el concepto. El concepto de adaptación consiste en básicamente tomar una impedancia, cualquiera que ésta sea, y adaptarla a otra que nosotros vamos a colocar aquí. ¿Ya? Evitando que hayan reflexiones. ¿Ya? En la figura B vemos una impedancia y hay que adaptarlo a otra, cualquiera que ésta sea, evitando reflexiones, y para eso utilizamos dos elementos. ¿Ya? El primer elemento que utilizamos es esta línea y el segundo es esta línea de aquí. Esta línea, la que acabo de encerrar ahorita en cuadrado, tiene una dimensión que siempre la vamos a presentar por D, que revela un desplazamiento, igual acá, ¿no? Desplazamiento. Y a continuación hay otra línea, como lo que vemos acá, que la complementa. La técnica de adaptación que utilizamos se denomina step simple porque hace referencia a estos dos señores de acá, a este y a este. ¿Ya? Hay un step simple ahí. Entonces eso es lo que vamos a utilizar. ¿Ya? Adaptación simple, entonces, es aquella técnica que nos permite adaptar dos impedancias utilizando el criterio de una línea de transmisión, pero con una longitud determinada. Este parámetro que están viendo ahí se llama L. Este también se llama L. Entonces, nuestro objetivo para adaptar es ver cómo podemos calcular el valor no solamente de L, sino también de D. Repito, calcular L y D. Desde el punto de vista lógico, es bastante corto el tema, porque la idea es hallar los valores de L, longitud, y D, de distancia, de esos dos bloques de líneas, que me van a garantizar de que no haya ondas reflejadas. ¿Ya? Entonces, repito una vez, adaptación de dos impedancias utilizando la técnica del step simple consiste en hallar el valor de la variable D y de la variable L que me va a garantizar de que no hayan reflexiones en el sistema. ¿Ya? Entonces es un poco lo que se trata de hacer aquí, ¿no? Hallar L y hallar D. Ahora, el step que hemos dicho se representa por los rectángulos verticales, ¿no? Step significa, en términos sencillos, una porción de línea o pedazo de línea. El step tiene dos posibilidades, ¿ya?
de colocarse. Puede estar en paralelo o puede estar en serie. ¿Sabe cuál es la configuración en paralelo? La configuración en paralelo es esta de aquí. Vamos a poner ese cuadrado que está ahí. Esa es la configuración en paralelo. Vamos a ponerlo acá, paralelo. ¿Ya? Y la configuración en serie, ahorita les voy a decir por qué, es esta de aquí abajo. Esta de acá se llama configuración en serie. O si quieren ustedes, podemos decir uno a continuación de otro. Ahora vamos a ver por qué. ¿Ya? ¿Por qué se dice que es en paralelo? La respuesta es sencilla. Se dice que es en paralelo porque utilizaremos este símbolo, ¿ya? Porque todos sabemos que el vivo siempre está en la parte superior, ¿no? Es el vivo, este es el vivo y este es el vivo del estado, ¿ya? Y sabemos todos de que el neutro o tierra siempre está en la parte inferior. Neutro o tierra, neutro o tierra, neutro o tierra. ¿Sí o no que dos elementos están en paralelos cuando sus terminales están conectados de una manera que se corresponden entre sí? ¿Sí o no que todos los vivos están conectados y todos los neutros están conectados? Entonces queda claro de que el stab que estoy señalando ahorita con el puntero rojo, este está en paralelo, porque su vivo está conectado con el vivo de los demás y su neutro con el neutro de los demás. Está en paralelo. En cambio, el señor de acá abajo, vamos a ver este señor de acá, en principio, su vivo o su neutro puede ser cualquiera de los dos. Puede ser este, su vivo o su neutro, ¿no? En este caso vamos a utilizar mejor el símbolo del rombo para uniformizar la notación. Aquí, este va a ser su vivo y tenemos abajo pues su neutro, ¿cierto? Pero acá tenemos el vivo en este lado y como ya hemos señalado anteriormente, el neutro nos queda en este lado. Entonces, ¿cuál es la definición de un elemento en serie? Un elemento en serie es aquel que está conectado sus terminales uno a continuación de otro, como un trencito, ¿no? Y aquí todos podemos ver de que este neutro está conectado con este neutro y después del neutro, a continuación, repito, a continuación, viene el vivo y viene por acá. Entonces, esto de aquí se denomina estar en serie por eso, porque el neutro y el vivo está uno a continuación de otro. No es como acá arriba, que todos los vivos están conectados en un punto y todos los neutros en otro punto. No, aquí está uno a continuación de otro. Entonces, el stab que hemos venido hablando, este señor de acá, puede tener dos posiciones, en paralelo o en serie. Pero a su vez, este stab puede tener una terminación que puede ser en cortocircuito o circuito abierto. Y vamos a ver a qué nos referimos. Decimos que termina en cortocircuito cuando adrede yo le pongo un material que una el vivo con el neutro. Puede ser un agujero metalizado, algún cable que una el vivo con el neutro. A propósito lo hago así. O puede ser circuito abierto si por el contrario no coloco nada ahí. No coloco nada ahí y simplemente se queda al aire. O sea, este señor y el de abajo no están unidos. Lo mismo acá. Acá yo puedo colocar, si yo quiero, un puente o lo dejo al aire. Entonces, hay dos posibilidades para cada uno de estos. Está en paralelo. Este señor puede ser terminado en cortocircuito o circuito abierto y este también puede ser terminado en cortocircuito o circuito abierto. ¿Ya? Entonces, es criterio de uno elegir cuál de estas posibilidades es la que más nos conviene para poder realizar el diseño de nuestro amplificador. Sin embargo, yo ya puedo adelantarles lo siguiente. Cuando uno se pone a hacer el diseño de las placas, de los circuitos impresos, uno probablemente va a ver de que para fabricar, desde el punto de vista físico, una placa donde tenga, digamos, el plano de tierra, lo uno con el plano de tierra de otro, y tiene que estar seguido del vivo, es un poco complicado.
¿ya? El proceso para fabricar la placa, poner el vivo a continuación de la tierra es complicado, ¿ya? Entonces, por eso generalmente se prefiere no utilizar esta configuración de aquí, ¿ya? Sino utilizamos la paralelo, ¿ya? Entonces, esta es la que nosotros vamos a utilizar, repito, por el proceso de fabricación, ¿ya? Simplemente por eso. Ahora, de esta configuración en paralelo, sí, podemos utilizar las dos, en circuito abierto o cortocircuito. No hay ningún problema con las dos, solamente que si dejamos en circuito abierto, esto viene a ser como un resonador T, o sea, como un circuito que se quema una pista en la cara de arriba y ya está. Pero si hacemos un short, o sea, un cortocircuito, tendríamos que hacer agujero metalizado. El agujero metalizado hace la conexión con el plano de tierra de abajo, ¿ya? Entonces, es esta configuración de paralelo la que vamos a utilizar, ¿no? Para poder hacer nuestras adaptaciones. Y vamos a hacerlo bien sencillo. No vamos a ir haciendo conocimientos profundos, sino vamos a utilizar la técnica, los simuladores que tenemos para poder abreviar el proceso de diseño. Entonces, en este caso, vamos a verlo con un ejemplo, ¿ya? Un ejemplo bien sencillo de adaptación. Dice lo siguiente. Dice, tienes una impedancia de carga, digamos la carga del amplificador o la antena, que es 15 más J10. Me dice diseñar, ¿no? Dos redes de optimización o adaptación de single step para adaptarlo a 50 ohms. Asumir que la impedancia está adaptada a 2 GHz. Básicamente nos dice eso. Y después nos pide más cosas que la vamos a ver a continuación. Entonces, repito, vamos a hacer este ejercicio. Adaptar 15 más J10 a 50 ohmios en una frecuencia de 2 GHz. Entonces, si nosotros vemos un poco la solución que nos propone el libro, empieza a hablar de normalizar la impedancia. Pero como nosotros vamos a ver simulación en simuladores, entonces el simulador lo hace todo esto automático. Todo lo hace automático. Y después el libro nos empieza a decir el procedimiento para hacerlo manual en la carta de Smith y nos dice que el primer valor de D sería 0,044 lambdas y el segundo tendría este valor, ¿ya?, de D, pero nos hace un dibujo, nos dice aquí estaría tu impedancia de carga. El libro hace un procedimiento especial, hace una manipulación especial con el objetivo de que esta carga finalmente llegue al centro. Nosotros vamos a hacer lo mismo, pero sin ninguna complicación. El libro saca una longitud de 0,147, por ejemplo. Nosotros vamos a llegar a esos valores, pero de una manera más didáctica. Nosotros vamos a utilizar el RF-DUDE y vamos a introducir los valores 15 más J10, ¿no? Y vamos a verificar que lo que obtenemos acá es lo que nos dice la literatura, ¿ya? Pero aquí aquí es necesario que nosotros podamos trabajar de la mano o comparativamente con el libro. Por eso yo he cogido el libro guía que ya he subido al aula virtual, y aquí también tenemos nuestro ejemplo, ¿no? Tenemos un ejemplo para adaptar una carga, nos dice cómo se hace este ejemplo y nos da pues dos valores, ¿no?, diferentes, ¿no?, dos valores de ese tipo, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a ver cómo se hace en este primer ejercicio. Ya, un segundo, por favor. Ok. Vamos a ver aquí. Y ya. Entonces, vamos a las diapositivas. Las diapositivas de nuestro curso. Y vamos a colocarlas. Ok, entonces 15 más J10. Colocamos aquí en Setup nuestro punto, lo vamos a poner punto de entrada, 15 más J10. Muy bien, este punto de 15 más J10 hay que llevarlo entonces al centro, pero vamos a ver dónde queda, le damos OK
Y como pueden ver, ese punto está ahí y coincide con la primera parte del libro que lo había ubicado en esa zona, el cuadrante superior izquierdo, ¿no? Aquí también lo tenemos entonces en cuadrante superior izquierdo, por eso nos aparece aquí. Muy bien, ahora a continuación, como estamos viendo este esquema, tenemos que regresar a esta figura, ¿ya? Nosotros tenemos una impedancia, ¿ya? O una admitancia en este caso, ¿no? Que la representa. Y esta impedancia de acá tenemos que, en primer lugar, añadirle una línea de desplazamiento para después añadirle una línea en paralelo. Vamos a empezar con la línea de desplazamiento, ¿ya? Y después vamos a hablar en paralelo. Para que ustedes tengan una idea de cómo trabajar, esto es como los planetas en el universo. Cada planeta sigue una órbita y la órbita está bien definida. En la carta de Smith, cada vez que añadimos una línea, el punto en cuestión de impedancia, que vendría a ser nuestro planeta, sigue una órbita bien definida. Para ver por dónde vamos a mover a nuestra impedancia, o sea, a nuestro planeta, primero vamos a dibujar las órbitas en la carta de Smith. Y luego vamos a empezar a hacer simulación para ver por cuáles de estas órbitas necesita moverse nuestra impedancia para llegar al centro. Es como decir, nuestro objetivo es hacer que este punto, este planeta que hemos dibujado con un punto celeste, se mueva hacia el centro del universo, digamos al Sol. Tenemos que mover el planeta celeste al Sol. ¿Por qué? Porque si nosotros somos capaces de hacer que ese planeta celeste se mueva al Sol, estamos diciendo en pocas palabras que los elementos que hemos añadido hacen que la impedancia equivalente se transforme en 50 ohmios. O sea, la impedancia a la que queremos llegar. Porque el problema me dice adáptalo a 50 ohmios. Entonces tengo que convertir esa impedancia a 50 ohmios. Entonces vamos a dibujar estas líneas o estas órbitas. Para ello vamos a setup y damos check en admittance circles aquí. Y vamos a dar OK para ver qué pasa. ¿Ve? Lo que ha sucedido es de que en nuestro gráfico ha aparecido una especie de doble telaraña. Esa doble telaraña nos indica otras órbitas por las que nuestro planeta puede moverse, ¿ya? Una vez que tenemos las órbitas, vamos a ver cuál sería el impacto de añadir la primera línea D. Entonces, para recordarnos un poco de qué línea me refiero, voy a la diapositiva y digo, voy a ver cuál es el impacto de añadirle esta línea a mi impedancia, D. Ojo, esta línea D tiene una distancia variable. Lo único que cambia es la distancia. La impedancia siempre la mantengo en 50 ohmios. ¿Ya? Para toda esta línea la impedancia siempre es 50 ohmios. Entonces, regresamos a la simulación y voy a simular ese efecto con esto. Doy clic en Z0 y aparece ese detalle. Aparece este detalle. Ese detalle hace que mi punto se mueva en diferentes ángulos. Fíjense, aquí en vez de 45 le voy a poner 10. Si le pongo 10, se mueve poquito. Si le pongo 45, análisis exploratorio, se mueve más. Si le pongo 60 o 80, se mueve mucho más, ¿no? Y así sucesivamente nosotros podemos, si quieren, hacer una comparación y ponerle 120 y vamos a darnos cuenta que se va a mover pues un círculo básicamente completo, ¿no? Vamos a poner 150, ¿no? Y va a llegar hasta el extremo, va a dar una vuelta. O sea, la conclusión es, cada vez que yo le añado una línea de desplazamiento, el punto en cuestión se mueve en una órbita circular con centro en la impedancia normalizada de la carta de Smith. O sea, su centro de este círculo azul coincide con el mismo centro de la carta de Smith. Eso siempre pasa, es una propiedad. Cuando añado yo una línea de distancia a una impedancia, siempre ese punto va a girar en una órbita circular teniendo como centro el mismo centro de la carta de Smith, o sea, los 50 ohmios. Muy bien. Entonces, esa es una propiedad. Ahora voy a ponerle una aspa aquí para que esto se elimine, así. Y voy a ver, ¿y qué pasaría con un punto cualquiera si yo le añado un stub en paralelo? Vamos a regresar aquí a nuestra figura. Tenemos acá. Y decimos, voy a ver qué pasa si le añado esto.
¿ya? Pero antes voy a fijarme el problema que me pide. Dice, single start tune shunt. Shunt significa paralelo. Entonces quiere que añada líneas en paralelo. Pero el problema me está diciendo qué tipo de línea en paralelo necesito añadirle, sí o no. Entonces, para responder esta pregunta, nosotros tenemos que fijarnos en el enunciado. Aquí dice, tenemos la solución. La solución no nos dice todavía qué es lo que he utilizado, pero si vamos aquí, nos dice Open Circuit, ¿no? Entonces el problema ha utilizado un Open Circuit para poderse mover. Muy bien, entonces cuando el problema me dice eso, significa de que aquí ha utilizado Open, o sea, lo ha dejado abierto. Entonces vamos a ver eso en el simulador. ¿Cómo simulamos el Open, ¿no? Esa línea abierta? Entonces vamos a ver aquí. Si yo con el ratón me posiciono acá abajo, me dice añadir una línea shunt cortocircuitada. Si me posiciono aquí, me dice añadir una línea open en paralelo. Entonces este es el elemento que tengo que añadir, ¿ya? Le doy clic ahí y fíjense cómo se va. Se va por otro lado, ¿no? Es otra órbita. Para hacer análisis exploratorio, yo digo, bueno, esta órbita de acá, en vez de 45, le voy a poner 60. Vamos a ver qué pasa. Ajá, la órbita crece. Pero evidentemente esta ya no tiene centro en el mismo centro de la carta de Smith. Ya tiene otro centro. Y vamos a ver cuál es, qué órbita es. Le pongo 80 grados. Sigue por ahí. Le voy a poner yo otra, que va a ser 110 grados. Ajá, y nos hemos dado cuenta de una cosa. Cuando se añade una línea de transmisión en paralelo, ¿ya? Siempre nos vamos a mover en estas órbitas de color verde. Vamos a ponerlas mejor con lápiz. Nos vamos a mover en estas órbitas de color verde que están acá, alrededor de esta, ¿ya? Y eso se llaman círculos de conductancia constante. Acá son círculos de conductancia constante, ¿ya? Lo que varía es la parte imaginaria, que se denomina susceptancia, pero la conductancia es constante. Entonces, cada vez que yo le varíe los ángulos acá, lo que va a hacer es moverme así, en este lado, ¿no? Más ángulos se mueve todo, menos ángulos se mueve poquito, ¿ya? Entonces, ese es el detalle de esto. Muy bien. Ahora que hemos hecho esto, yo borro este dibujo de acá, borro esto de aquí, borro también esta línea que he añadido y nos preguntamos. Usamos el razonamiento y decimos, ¿cuál será la forma en la que las órbitas, cuáles serán las órbitas que yo debo elegir para que ese punto llegue al centro? Considerando los dos postulados que hemos visto. Uno, que la línea de transmisión con la letra D de distancia hace que gire alrededor de un círculo centrado en el mismo círculo de la carta de Smith. Y dos, considerando que la segunda línea en paralelo hace que nos movamos alrededor de los círculos de conductancia constante. Entonces, ¿cómo hacemos para discernir? Hacemos esto. Decimos, bueno, en vista que el primer elemento es la línea con una distancia D y que nos va a hacer girar en círculo, pues yo digo, pues más o menos me moveré así, ¿no es cierto? Digamos un círculo, bueno, no soy bueno dibujando en este entorno, pero más o menos pues será así un círculo, ¿no? Centrado acá, digamos. Ya, ¿dónde me conviene posicionarme? ¿No? Pues yo creo que me conviene posicionarme acá. ¿Saben por qué? Porque si yo me posiciono aquí, donde está la X, sí o sí, cuando le añada un stab en paralelo, me voy a bajar por esta órbita, aquí, así. Normalmente el stab en paralelo se da la vuelta por acá, ¿no? Pero yo no necesito ese pedazo. Yo solamente necesito los pedazos que me interesan, que son irme desde acá con la línea de longitud D hasta aquí, y una vez que llegue aquí, me voy con el otro stab hasta el centro. ¿Ya? Eso es lo que conviene hacer, ¿ya? Para llegar a donde queremos, digamos. Entonces, lo vamos a hacer así, borramos los dibujos, cerramos aquí y decimos, vamos a añadir nuestra línea con una longitud D
Evidentemente 45 nos bota muy lejos, tenemos que regresar probablemente una cantidad menor. Vamos a poner, ¿qué pasa si le pongo 20 grados? Si todavía no es mucho, entonces hay que bajarle un poco más. En vez de 20 grados, le pongo 15. Ya en 15 más o menos, pero tal vez aquí necesito aumentar un poquito. Vamos a poner aquí tal vez 17 grados. No, nos pasamos, vamos a poner 16 grados. Incluso nos hemos pasado un poco, ¿no? Vamos a poner 15 grados y medio, ¿ya? Y de ahí vamos a bajar hasta el centro. Entonces, para bajar hasta el centro, sin borrar nada, yo le doy clic a esta línea que dice Shunt Transmission Line, Open, ¿no es cierto? Entonces doy clic aquí y ya empiezo a bajar. Y aquí veo que todavía me falta, entonces doy doble clic acá y de aquí en vez de 45 le voy a poner 60 para ver hasta dónde llego. Me pasé. Entonces 60 es demasiado. Entonces en vez de 60 tengo que ponerle algo como 50, por ejemplo. Mucho, un poco más es. Le pongo aquí 54. Ya, bueno, se pasó un poco. Vamos a poner igual 53. ¿Ya? 53. Entonces con 53 llegué al centro. Lo cual significa que con esas dos líneas de 15 grados y de 53 grados llego al centro. ¿Ya? Eso significa. ¿Ya? Con 52, con 15 grados y 53. Si uno fija su vista aquí, dice, pero el problema decía 2 GHz y el profesor está utilizando 1 GHz, porque aquí dice 1000, no hay problema. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos solamente con los números complejos, ¿no? Con la parte real y con la parte imaginaria. Y mientras mi línea de transmisión, ¿no? Mi línea de transmisión haga que esos números complejos lleguen al centro, y ya implícitamente estoy incluyendo el efecto de la frecuencia, tanto en mi línea como en esos números complejos. O sea que no necesito hacer ningún cálculo. Yo usaría la frecuencia si es que tuviera necesidad de utilizar un elemento inductivo o capacitivo para representar la impedancia y llegar al centro. Pero en este caso, como es más matemático, entonces la frecuencia no tiene ningún impacto, ¿no? Ya está incluido su efecto, por decirlo así, ¿no? La impedancia está evaluada a esta frecuencia y a la misma frecuencia está evaluada la línea de transmisión. Muy bien. Entonces, ese número, bueno, aquí se ha movido un poco. No sé cómo lo he movido con el ratón, creo, ha sido sin querer. Vamos a darle un número para redondear los 52.5, creo que era, no sé. Ya está, 52.5. Bien. De todas maneras es un tema también que es aproximado, ¿no? O sea, vamos a ver posteriormente que llegar justo al centro de la carta de Smith involucra muchos decimales y uno tiene que redondear, ¿no? O sea, esto también es como la medicina, no es exacto, ¿no? Tiene su relatividad, ¿no? Pero como vemos en la carta de Smith, llegamos al centro y más o menos tenemos una buena adaptación, ¿sí? Entonces, considerando estos valores, comparamos con lo que tenemos aquí en el PDF, ¿no? Vamos a ver aquí en el PDF, tenemos así. El PDF nos dice que la respuesta debiera ser, vamos a ver aquí, son dos soluciones que da el PDF, ¿no? Son dos soluciones, pero nosotros vamos a ver la primera, ¿no? La primera nos dice que D1 vale 0,044. Y nosotros no tenemos ese número, tenemos 15,5. ¿Cómo demostramos que 15,5 es 0,044? Vamos a la calculadora. Y en la calculadora hacemos una regla de 3, ¿no? La regla de 3 sería una lambda, son 360 grados. 0,044, ¿cuánto será? ¿No es cierto? Entonces, si una lambda es 360 grados, entonces 0,044, o mejor, hallemos pues el ángulo que lo tengo acá. Si una lambda es 360 grados, entonces 15,5, ¿cuántas lambdas será? Entonces, eso es igual a 15,5 entre 360. Y eso es 0,043, ¿no? Como ven, estamos muy cerca a los datos que nos dice el libro, ¿ya? Entonces hemos comprobado que la primera línea, está aquí la azulita, está acá, coincide con la del libro. La D1 es lo que dice el libro. Ahora, esta va a ser el L1, porque ese es el shunt en paralelo, o sea, es la línea, el stub en paralelo, ¿ya? Entonces, esta línea, que es el stub en paralelo,
Dice que vale 52 grados, pero el libro nos dice de que debía ser en términos de lambda 0,387. Entonces, ¿cómo hacemos para verificar eso? Bueno, pues igual, ¿no? Entonces, una lambda es 360, 52,5, ¿cuánto será? Entonces dividimos 52,5, vamos a ver aquí, perdón, calculadora, 52,5 dividimos entre 360, y eso me da 0,145. Entonces comparamos, vamos a comparar 0,145. Bueno, perdón, este no he debido coger, este es el D2, esta es la otra solución. Yo he debido buscar el L1. El L1 es este que está aquí, 0,147. ¿no? Y nosotros en el calculador hemos sacado 0,146, digamos así, ¿no? Redondeando. Entonces, es correcto. También los números son correctos. ¿Ok? Entonces, esos dos números, D1 y L1, son el circuito que me permite adaptar la impedancia de 15 más J10 a 50 ohms. ¿Por qué estamos estudiando esta técnica? Respuesta, porque la técnica que vimos las clases pasadas de transformador de lambda cuartos solo sirve para adaptar impedancias reales, números reales. En cambio, esta de acá nos permite adaptar números complejos. ¿Ya? Este es el caso, ¿no? 15 más J10 es un número complejo y lo estamos adaptando con esta impedancia. Una pregunta que puede saltar es, profesor, ¿y qué significa la segunda respuesta, ¿no? El par ordenado D2, L2. Este D2, L2, ¿qué significa, ¿no? Desde el punto de vista gráfico. Entonces, hay varias respuestas, ¿no? para esa pregunta. Entonces, es básicamente buscar el otro camino. Todo esto tiene, todo este procedimiento tiene caminos que son diferentes. Por ejemplo, si nosotros seguimos avanzando por esta figura circular, tendríamos que, a ver, vamos a ver un segundo. Yo creo que lo voy a hacer, espero que mi pulso sea bueno. Vamos a ver aquí, con esto. ¿Ya? La segunda respuesta es algo así como que yo me voy así, ¿no? Haciendo mi círculo, ¿no? Por acá. Me detengo por aquí, ¿ya? Aquí me quedo, ¿no? Y a partir de ahí, vamos a coger otro color, cojo el stab en paralelo, y el stab en paralelo me manda por esta órbita de acá, y esta me hace llegar aquí. ¿Ven? ¿Ya? Entonces repito, la segunda solución es la que he dibujado a mano. Es que si yo pongo la D mucho más grande, de manera que voy a la otra órbita que está acá, y cuando estoy acá, cojo el shunt, el stab en paralelo, y lo hago que me lleve también al centro. Entonces, por ambos lados he conseguido llegar al centro. Hay dos respuestas para este problema. ¿Ya? Normalmente la respuesta más apropiada es la del camino más corto, porque la del camino más corto significa de que la fase es menor. Al ser la fase menor, la longitud es menor, o sea, menos milímetros. Cuando es menos milímetros hay menos probabilidad de error en el momento de la placa, y además cuando la línea es muy larga, siempre ustedes saben de que es periódica y que se presentan muchas resonancias. Entonces, si es más corta, eliminamos ese problema, ¿ya? Pero en la frecuencia de diseño, las dos funcionan bien, ¿ya? Las dos funcionan bien en la frecuencia de diseño. Pero se prefiere siempre la solución más corta, ¿no? Por ser la más efectiva. Okay. ¿Alguna consulta? Bueno, nos quedan 4 minutos aproximadamente, ¿ya? Yo sé que hay varias consultas para este problema de adaptación que hemos visto, ¿ya? Sin embargo, mejor las resolvemos en el siguiente bloque, ¿ya? Entonces yo voy a finalizar la sesión ahora, ¿ya? Y nos unimos inmediatamente, ¿ya? Al siguiente bloque, y ahí empezamos con las preguntas, ¿ya? Muchas gracias. Entonces nos desconectamos y conectamos rápidamente, ¿ya? Gracias.